Que Dios siga fortaleciendo a la iglesia. Amén. Usted es la iglesia. Amén. No te desanime, no te desentienda. Sigue adelante, sigue avanzando. Amén. El enemigo muchas veces, como decía la palabra de Dios, se viste como ángel de luz, Sí, Señor. diciendo y susurrando muchas veces al oído de la iglesia, de los hermanos y hermanas, y dice: ¿para qué vas a ir al templo? Estás perdiendo tu tiempo, no lo hagas. Quédate descansando, quédate compartiendo con tu familia, quédate viendo una película, no vayas allá. Escucha una cosa, esto no es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo cuando tú vienes a alabar al Señor. No es una pérdida de tiempo cuando tú doblas tu rodilla, clama y alza tu voz delante de la presencia de Dios y tú expresas tu sentir, tu queja, tu preocupación delante de Dios. Él escucha tu voz. No es una pérdida de tiempo cuando vienes a escuchar palabra de Dios que te fortalece, te levanta y te hace seguir adelante. No te duermas en el asiento. Alaba al Señor y despierta tu alma. Así como el salmista le decía a su alma: despierta, alma mía, adentro. Y quizá él se golpea y se reacciona. Amén. Amén. Alaba al que vive, alaba al que reina, alaba al que viene pronto, al que viene ya. Ya no hay tiempo, iglesia. Despierta y abre tus ojos para entender que tu salvación es la que está en juego cada día. La iglesia muchas veces ha caído en el desánimo, en la apariencia, en el orgullo, en el rencor. Ha caído solamente en la tibieza espiritual. Juegan dobles vidas. Aquí dentro del templo alaban al Señor, pero saliendo de esa puerta viven una vida vulnerable. El Señor te dice: a los líderes podrás engañarlo, al predicador podrás engañarlo, a los jefes que lideran podrás engañarlo, pero a mí no me puedes engañar. Yo te estoy mirando lo que está saliendo de tu boca, estoy escuchando tu grosería, tu inmundicia. Sale de la inmundicia, sale del pecado, escapa de la condenación. No juegues con fuego, no puedes jugar con fuego, porque a la larga sí te vas a quemar. Dios te ama tanto. Dios está preocupado de tu integridad, salud espiritual y salud física. Él sí está preocupado. Él te fortalece cada día. Él te sostiene cada día. Él te levanta cada día. Él te dice: yo abro tus ojos para que veas mi amor que tengo por ti. Te doy salud y vida. Deberías estar postrado en el hospital, mas yo he decidido que tú avances y te pongas en pie y alabes mi nombre. Debemos de alabar a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias. Por favor, póngase en pie. Sigo hablando de neumatología, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Por favor, rápidamente abra su Biblia, 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1, y después nos vamos a saltar al 7. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saltémonos rápidamente al 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ore conmigo, por favor. Padre, una vez más estoy detrás de este púlpito, Señor, mi Señor, para hablar de tu palabra, de su sabiduría, de su conocimiento.
avanzando, predicación anterior hablé una pequeña introducción. Todos estos mensajes son pequeñísimos, porque para explicar todo esto tengo que resumirlo para poderlo expresar en forma entendible y legible para cada uno de mis hermanos y hermanas. Amén. Gracias, Señor. Los dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo. Y vamos a entrar al don espiritual de palabra de sabiduría. Quizá algunos lo han escuchado, otros no, yo no lo sé. Pero hoy sí van a aprender qué significa este don que debería estar operando en la iglesia hoy, en este tiempo. Don espiritual de palabras de sabiduría. Siga avanzando, hijo, por favor. Como introducción he escrito lo siguiente: a través de la historia de la iglesia ha habido mucho desconocimiento en cuanto a los dones espirituales dados por el Espíritu Santo, dado que muchos hermanos y hermanas, obviamente en Cristo, de diferentes denominaciones no lo permiten. Muchas denominaciones no quieren meterse en esta parte de la Biblia acerca de los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo en medio de sus dones. ¿Por qué? Porque muchos han abusado de este tema, muchos han tenido desconocimiento y muchos no han sabido discernir qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y se han destruido iglesias, créalo, se han destruido porque se han levantado profetas destruyendo, hablando a personas, hablando a hermanos, y lo han destruido, lo han sacado del redil. Así es. Se han levantado personas diciendo: yo tuve un sueño, una visión, y nunca fue de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque había desconocimiento, falta de doctrina, falta de enseñanza. Por ende, entonces, dado que muchos hermanos en Cristo de diferentes denominaciones no lo permiten, otros enseñan que fue dado solamente para la iglesia apostólica o primitiva, y otros han permitido que se manifiesten diferentes tipos de situaciones espirituales como las que mencioné antes, no pudiendo discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué he realzado esta parte? No han podido discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque muchas veces las personas dicen: es que puede ser el Espíritu Santo. Es que puede ser el Señor que está hablando. Discernimiento. La iglesia debe aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si un predicador que está aquí detrás, un exponente de la palabra de Dios, no habla la palabra de Dios, usted diga en su vida, en su mente, en su corazón, y aún diga a su líder, a su pastor: eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque yo leo la palabra. Y créame, iglesia, la iglesia, entre el oyente y el predicador, debe siempre estar la palabra de Dios en medio. Siempre la palabra de Dios será el colador para discernir quiénes son los de Dios y quiénes son los que no son de Dios. Pero si la iglesia no lee la palabra de Dios, difícilmente va a discernir. Esos charlatanes, como decía el hermano, van a decir: levanta un pie, porque si no levanta un pie, Dios se va a enojar contigo. Y la iglesia, por ser ignorante, diciendo: es que puede ser de Dios, voy a levantar el pie por si acaso. Así como muchos mercaderes, ladrones, charlatanes, apóstatas, herejes, le han sacado la plata a la gente. Y la gente ingenua, falta de conocimiento de doctrina, les cree, diciendo: sacaré de todo lo que tengo, voy a dejarlo ahí. Dios nos llama a ser generosos, con un propósito. Dios nos llama a ofrendar. Dios nos llama a dar. Pero cuidado a quién le das. Cuidado dónde va tu ofrenda. Siga avanzando, por favor. Recuerda, los dones espirituales son de Dios, otorgados por los méritos de ¿quién? De Cristo. Y manifestados por la obra del Espíritu Santo. Siempre todo esto radica en la Trinidad. Siempre nosotros somos una iglesia trinitaria. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos también en la persona del Espíritu Santo. Recuerda, si no estuviera el Espíritu Santo en la iglesia, tú no estarías. Él es el que te consuela, Él es el que te levanta, Él es el que te está diciendo:
anímate, oh, gózate en mi presencia, escucha mi voz, despierta y abre tu corazón porque te estoy hablando. Es Él que te está diciendo, yo estoy aquí para levantarte, para sostenerte. Ahora el Espíritu Santo manifiesta sus dones dentro de la iglesia. ¿Para qué? Lo primero es para edificar la iglesia. Todo va a la edificación. Todo va a que tú sigas creciendo. Dios no quiere que tú estés estático. Dios no quiere que tú permanezcas solamente en la silla 20 años sin hacer nada. Dios quiere levantarte. Dios quiere usarte, quiere trabajar contigo, y Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer productivo, reproductivo a la vez. Que a través de ti muchas almas, hombres y mujeres, lleguen al conocimiento del Señor a través de su palabra. Recuerda, tú no estás aquí por casualidad. Hay un propósito tremendo en tu vida. Y si tú lo has dejado de lado o te has quedado estático, detenido, es porque tú has querido, porque la iglesia ha querido. Pero el que busca, dice la palabra de Dios, hallará. Cuando tú comienzas a decirle, Señor, yo quiero ser usado por ti una vez más. Me he quedado estático y he visto pasar mi vida a años. Y sabes que parece que todo me dice que ya estoy anciano. No importa que sea anciano, pero aún yo creo que tú puedes manifestar tus dones en mi vida. Úsame para sanidad, úsame para entregar una palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para tener fe en los momentos más complicados de mi vida. Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Falta iglesia así de esa manera. Falta hombres y mujeres que le crean a Dios, que le tengan fe al Señor, no por lo que vean, sino lo sobrenatural. Comienza no a mirar con tus ojos carnales, ve con los ojos del Espíritu Santo, que en el Señor sí se puede, que en el Señor sí hay milagro, hay autoridad en el Señor. Bendito Dios. Primero los dones han sido otorgados para la edificación de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia madure, que la iglesia crezca, se perfeccione. Segundo lugar, para limpieza de la iglesia. Limpieza de la iglesia. Memoriza esta frase, limpieza de la iglesia. Pero ¿cómo es esto, hermano Manuel? ¿Cómo necesito los dones espirituales para limpiar la iglesia? Sí, créame que sí. Porque hay muchos hechiceros que llegan a los templos, y porque no hay discernimiento de espíritu, estos hechiceros comienzan a tirar todas sus porquerías espirituales, y la iglesia no alaba al Señor. La iglesia anda doloría. Hoy la iglesia dice, le echa la culpa al todo, al predicador, al coordinador, al que está en radio, le echa la culpa a medio mundo. Hoy iglesia despierta. Necesitamos que Dios traiga limpieza a través de los dones espirituales. Bendito Dios. Para detectar quiénes son los falsos profetas que han turbado el pueblo, lo han turbado, lo han cambiado de mentalidad, lo han despojado de la sana doctrina. Tercer lugar, la salud de la iglesia. Así como la limpieza de la iglesia significa santidad. Cuando la iglesia vibra en santidad, camina en santidad, canta en santidad, alaba al Señor en santidad, o el pecador se estremece, o el que viene entrando dice, hoy no puedo resistir, hay algo tremendo en este lugar. Créeme, iglesia, cuando nosotros vivimos en santidad, el pecador caería rendido a las plantas del Señor. No tendríamos que hacer llamado, ellos llegarían postrados llorando, pidiendo perdón, diciendo, no sé lo que me pasa, lo único sé que me siento tan indigno y pecador. A ese nivel debemos llegar, a ese nivel de experiencia debe volver la iglesia. Bendito sea. No con tus fuerzas, no con lo que tú puedas hacer, sino con el poder de Dios, con la fuerza del Señor. Sí, bendito Dios. La salud de la iglesia habla del crecimiento. Cuando hay una iglesia saludable, comienza a crecer Amén. en número, pero también en forma de madurez y calidad. Amén. La iglesia ya no está durmiendo, porque vienes con expectativa al templo diciendo, Señor, voy a entregar la mejor alabanza. Oh, como sea, no importa si hay música, instrumento, yo te voy a alabar, Señor. Si el que está a mi lado está bostezando y durmiendo y no canta,
eso habla de una calidad de iglesia. Habla de una iglesia que viene trabajando en forma correcta, y eso hace que la iglesia crezca, tanto en calidad, tanto en madurez, pero también en número. Gloria a Dios. Siga avanzando, por favor. En primer lugar, el versículo que leímos, el versículo 1, cuando Pablo le habla a los corintios, le dice: hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Para entender esta frase, este verso, debo desglosar esto. Hermano Manuel ya me salió con el griego. ¿Para qué habla esas cosas hoy? No me gusta porque el hermano siempre saca esas cosas y no me interesa. Cuidado, porque como no hemos llegado a este punto, la iglesia escucha cualquier tontería muchas veces. Nosotros debemos escudriñar, y a la hora de escudriñar debemos ver el significado real y original de la escritura. Hay muchas cantidades de versiones y revisiones en la Biblia. No todas son correctas. Por eso he tenido que aprender, lo digo con énfasis, y interiorizarme acerca del griego y buscar la interpretación correcta. Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios, dice: no quiero, hermano, que ignoréis. La palabra ignoréis viene del griego agnoeo y significa sin entender. Hermano, no quiero que sigan sin entendimiento. Fíjese el primer concepto de lo que significa agnoeo. En segundo lugar dice desconocer. Hermano, no quiero que desconozcan, y puse entre paréntesis por desagrado. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque mucha gente dice: lo desconozco porque no me interesa. ¿Y están aquí? No me agrada. Están hablando de los dones espirituales. A mí no me interesa si profetizan y hablan lengua. Es como son locos, son rayados. No, cuidado. Porque esto significa: no quiero que ignoréis, no quiero que desconozcan por desagrado. Y en tercer lugar, este significado de ignorar significa no saber. Hermano, no quiero que no sepan por falta de información o inteligencia. Eso es lo que está interpretando Pablo cuando le dice a los corintios: yo no quiero que ustedes ignoren por falta de información o inteligencia. En este lugar hay falta de información. No. Siempre se está exhortando la palabra del Señor, desde el hermano que tenga más conocimiento, o hermana, según el caso, hasta el que tenga menos conocimiento, pero de lo que Dios le ha revelado, de eso fielmente habla. Y eso es lo correcto, y eso es la lealtad, y eso es lo hermoso. No es la cantidad de oratoria, sino en la verdad que Dios ha entregado a través de su palabra, que es correcta. Segundo lugar, quiero que veamos Oseas 4:6. Quiero que dice la palabra de Dios. Dios le habla a Oseas y le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Israel tenía la ley, tenía la Torá, tenía el Pentateuco, tenía los salmos, los libros poéticos, tenía los libros proféticos, pero aún así desobedeció a Dios. Dice: faltó conocimiento. Ellos rechazaron escuchar la voz de Dios. Amén. Aunque los sacerdotes le hablaban, le enseñaban en cada región, porque había sinagogas, en cada región les hablaba y les enseñaba, ellos hacían oído sordo a la palabra, a la predicación de la voz de Dios. Pero fíjense lo que dice Oseas 4:6. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Hay un punto, dice, y agrega algo fuerte: por cuanto desechaste el conocimiento. Cuidado cuando alguien desecha el conocimiento. Esto es conocimiento. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste mi ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, de tus generaciones, de tu familia, de tu casa, de tu prosperidad. Gloria a Dios. Ama su palabra. Si me amáis, guardad mi mandamiento. En esto conocerán los demás que ustedes son mi iglesia, que ustedes son mis discípulos, en que os amáis a uno a otro y que guardáis mi mandamiento, mi palabra.
Santiago 1, 5, 6. Una persona puede decir, pero hermano, a mí me cuesta. Pero el Señor te dice algo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? El cual da a todos abundantemente. Abundante, no un poquitito, no una letra, sino despliega todo el conocimiento de ¿qué? De su sabiduría. Dios no te quiere dar sabiduría filosófica. ¿Para qué? No nos sirve. Sí, lo podemos tener como algo secular para sobrevivir en este mundo. Pero lo que nos va a salvar, nos va a ayudar es la sabiduría que proviene de Dios. Esta es sabiduría divina, amado hermano. Si no has sabido valorar la Biblia, yo te invito, iglesia, a valorar la palabra de Dios. Si estás falto de sabiduría, dile, Señor, dame sabiduría. Dios te va a decir, comienza a leer mi palabra. Comienza a leer mi palabra, hija. Sigue avanzando, por favor. En segundo lugar dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso sale en el versículo 7. Y aquí comienza algo. En este versículo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, está en mayúscula, para provecho. Y quiero desglosar esta frase también. La palabra manifestación viene del griego fanerosis, que significa exhibición o expresión. Aquí está hablando de que el Espíritu Santo se quiere manifestar, se quiere exhibir, se quiere expresar en tu vida. ¿Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida? Yo lo tengo, no hay duda, no hay duda. ¿Está el Espíritu Santo? Una vez más responde, ¿está el Espíritu Santo de Dios en la iglesia? Amén. Pues no tienes que dudarlo, tienes que creerlo, tienes que tomarlo para sí, para tu vida. El Espíritu Santo sí está en tu vida, de lo contrario no estarías aquí en el templo, iglesia. No estarías aquí alabando al Señor. Dios. Gracias, Señor. No digas que yo llevo tan poco tiempo, llevo mucho tiempo, que yo no tengo experiencia. No. Alaba al Señor porque estás aquí. Es porque el Espíritu Santo te alienta, te anima, te fortalece para estar aquí. Es que, hermano, pareciera que yo no hago nada y a veces quiero retroceder y volver al mundo mejor. No lo hagas, hermano. No lo hagas, hermana. No escuches la voz del enemigo, el susurro mental. Sigue alabando al Señor. Dios te levantará. Dios te lavará con su sangre preciosa. Cambiará tu carácter, sacará los vicios, sacará la inmundicia de tu vida. Pero sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente. Una vez más te digo, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Se lo dijo un joven. Dios le dice a la iglesia, esfuérzate y sé muy valiente. Esta palabra manifestación dice que, pero a cada uno le da la exhibición, la expresión del Espíritu Santo para provecho. Cuando vemos esta palabra manifestación del Espíritu Santo, habla de que el Espíritu Santo está habitando en tu vida y es la señal de que Dios te cambió. Hermano, que todavía salen grosería de mi vida, perdona que se lo diga, perdóneme. Todavía miento, todavía me drogo, todavía. Sí, pero cuando lo haces, viene remordimiento a tu alma, a tu corazón. Te quebrantas, no hayas que hacer y te sientes el hombre y la mujer más podrido. Dios te dice, entrega todo aquello a mí. Oh, entrega tu carga que yo te la llevaré, la quitaré de tus hombros. Esa carga pesada, oh, yo la tengo en mis manos. Yo soy poderoso para limpiarte. Oh, yo soy poderoso para cambiar tu carácter. Amén. Hoy mirarás al pasado y dirás, oh, el Señor me cambió. El Señor lo hizo por mí. Yo no podía con mi fuerza, mas su presencia está conmigo. Hoy podrás decirle a los demás, mira cómo se manifiesta Dios en mi vida. Oh, porque cuando tú le hablas a las personas, le hablarás con autoridad, diciendo, mira, si Dios lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios cambió mi vida y sacó lo más vil de mi alma. Y yo dejé que Él lo hiciera. Él trabajó por mí. Yo no hice nada. Él lo hizo todo. Y esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente lo podemos ver en Hechos 2:1-4, cuando dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se le aparecieron lenguas repartidas. Escuche bien, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran de fuego, eran como semejante a fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y escucha, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Si usted sigue leyendo todo el párrafo, dice, y las personas que escucharon el estruendo, dice que había muchos piadosos y también incrédulos. Todos llegaron al estruendo de aquel lugar. Y dice que había elamitas, gente de todo el mundo conocido, habitado, porque Jerusalén era la capital económica mundial de aquel entonces, y todos llegaban a aquel lugar. Y dice que el Espíritu Santo le hizo hablar en otras lenguas, y dice que las personas escucharon cómo hablaban en su propio idioma. Amén. De las maravillas del Señor. Gloria a Dios. Pero si no son galileos, ¿y cómo hablan mi idioma? Sí, ellos no podían, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. La presencia de Dios que está en tu vida sí lo puede hacer en el momento correcto. Había un hermano predicador, se afligió tanto porque necesitaba hablar en inglés. Él no sabía inglés y se afligió porque el traductor que tenía a su lado era incapaz de poder sobrellevar la predicación y no sabía mucho interpretar también. Y dice, en el momento clamó y le dijo, Señor, no puedo. Y no se dio cuenta, siguió predicando y él pensaba que seguía hablando en su idioma. Y al final le preguntaron, hermano, ¿cómo lo hizo si hablaba en inglés? No necesitó al traductor. Pero yo no me di cuenta, solamente clamé al Señor, me afligí tanto. Pero Dios lo usó. Amén, amén. En los momentos más inesperados Dios te va a usar. Amada hermana, para dar una palabra de sabiduría, para hablar en la forma correcta. O tú dices, yo nunca voy a llegar a ese nivel de predicador quizá. Oh, créelo. Si Dios lo dice, porque Él prometió que Él cumplirá. Tú predicarás la palabra de Dios. No tan solo en un púlpito, sino en tu casa, en tu familia, en la calle, en la plaza, en la calle, en el hospital. Pero donde seas, hablará de la grandeza del Señor. Dios, gracias, Señor. Esta manifestación divina exige una clara y evidente presencia de Dios en medio de la iglesia. Oh, porque en ese momento en el aposento alto, ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y Él soltó lengua extranjera de aquel entonces y comenzó a predicar y a hablar del Evangelio en el idioma correcto que todos estaban ahí escuchando. Hoy yo creo que Él le decía, arrepiéntete, conviértete, vuélvete de tu mal camino. La lengua manifestada en cada persona hizo que cada incrédulo pudiera escuchar el mensaje de salvación en su propio idioma, lo que dejó atónito a la multitud y maravillados. Amén, Señor. Siga avanzando, por favor. Pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Hay otra palabra tremenda, provecho. Viene del griego sunfero, que significa beneficio. Dios te da una manifestación para tu beneficio particularmente, porque es una evidencia de que el Señor te está respaldando. Amén. Te está respaldando y Él no está solo, está contigo. Está contigo. Segundo lugar, para que te conduzca. ¿Para qué esta manifestación del Espíritu Santo? Para ser conducido, para ser dirigido. Amén. La palabra de Dios dice que los guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Siempre el Espíritu Santo te va a decir, lee la Biblia para que te conduzca en forma correcta. Si en tu vida no hay un hambre de la palabra de Dios, comienza a preguntar, algo está pasando en mi vida. Si en tu vida no hay un hambre, una necesidad de leer la palabra de Dios, de escucharla, oh, preocúpate, iglesia, preocúpate, hermano, joven, señorita, anciano, preocúpate, porque si tú no estás leyendo la palabra de Dios día tras día, algo está sucediendo. Hermano, es que yo no sé leer, no importa, pídele a alguien que te lea, aunque sea un texto, y ese texto cómetelo, mastícalo diciendo, ¿qué quiere decir esto? Bendito es su nombre, mi Dios. Y la tercera característica que me llama mucho la atención de la palabra provecho significa ventaja. ¿Qué significa esto? Pero a cada uno de ellos le da la manifestación, la exhibición
del Espíritu Santo para que tengas ventajas. ¿Sobre quién? ¿Sobre tu hermano? No. Sobre las situaciones espirituales que bombardean cada vez a las familias, a los hogares y también dentro de la iglesia. El enemigo está enojado con la iglesia. Lo hemos escuchado siempre. Sí, pero está realmente enojado. Quiero decirte que nosotros no hemos dimensionado la magnitud de lo que Él quiere hacer con la iglesia y quiere destruirla. Por eso a ti no te deja tranquilo. Cuando tú quieres orar, no falta que te está diciendo: mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo entrar? Mira, tengo una pregunta, esto, otro. Y tú dices: pero no, es que mis hijos no son endemoniados. No son endemoniados. Pero muchas veces las personas son usadas, no porque sean endemoniadas, no, sino que son usadas sutilmente para interrumpir tu accionar. Viene el pensamiento y dice: anda a despertarlo nomás, anda a interrumpir cuando esté cantando. Dile cualquier cosa y se pierde el gozo. Tú te levantas de la oración y de repente llega tu esposo, tu esposa, y tú estás alabando al Señor y tu esposo, tu esposa, lo que sea, te dice cualquier palabra, te hiere. Se fue el gozo del Señor. Porque comenzaron a salir los gritos, la prepotencia, el orgullo, la altivez, y vamos palabras para allá, palabras para acá. Porque el enemigo se encarga de destruir. Y después justamente llega el momento de ir al servicio de la iglesia y le dicen al pastor, manda un WhatsApp diciendo: pastor, hoy día no vamos a poder ir porque estamos enfermos. Hoy día tenemos que ir al campo. Hoy día tenemos visitas. Es que, miren, hermano, mejor ni siquiera mande un mensaje. Quédate calladito mejor y después dile: no vine solamente. No digan nada. Pero escuchen una cosa: no permita que nada ni nadie te robe la bendición. No dejes que el enemigo te robe el gozo. Que el enemigo no te robe el gozo que Dios te ha dado, el gozo de la salvación. Gózate en Él, dile: Señor, no importa lo que venga, nadie me va a robar este gozo que Dios ha puesto en mi vida. Siga avanzando, por favor. Tercer lugar, quiero hablar rápidamente de la división de los dones. Quiero tomar la división expuesta por el doctor Lester Sumrall, un gran exponente. Escribió un libro bastante bonito acerca de los dones espirituales, y me gustó cómo él los dividió, estos 9 dones espirituales que están aquí en 1 Corintios. Tenemos 9 dones mencionados porque a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Tenemos el primero, la segunda, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En el versículo 9 dice fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, 4 por el mismo Espíritu. En el versículo 10 dice a otro el hacer milagros, 5 a otros profecías, 6 a otro discernimiento de espíritu, 7 a otro diversos géneros de lengua, 8 y otro interpretación de lengua, 9. Sigue avanzando, 9. Y estos dones los vamos a dividir en 3 partes. Primero, los dones de revelación, la palabra, y en este caso en los dones de revelación está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, porque es un don de revelación. Segundo lugar, los dones de poder, don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros. Tercer lugar, don de inspiración, don de profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. 9 dones espirituales escritos en el libro de Corintios. Fíjese, está dividido en 3. Sigue avanzando, por favor, hijo. Nota, cabe mencionar que los dones están separados en 3 grupos. Y cuando hablamos de 3, hablamos de un número divino. Estoy hablando de la numerología cristiana y divina. No es la numerología esotérica, mundanal y ocultista, no. También hay un estudio acerca de la numerología. Todo número tiene un significado dentro de la Biblia para que usted vaya aprendiendo y entendiendo. El número 3 significa un número divino, un número de plenitud divina, un número de perfección divina. Cada don está en plenitud delante de Dios. Es Dios mismo el que está interviniendo en las palabras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora 3 más 3 más 3 obviamente da 9. Y el número 9 significa completo, pleno. No hay nada más que otorgar. Dios opera completamente a través de los dones espirituales. La iglesia no le dio un poquito, no, se lo dio todo completo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea fortalecida, la iglesia viva en santidad y la iglesia viva en crecimiento. Siga avanzando, por favor. Número 4, y aquí entro de lleno ya al don de palabra de sabiduría. Para entender el significado de palabra de sabiduría, debo de glosar una vez más los términos
Y la palabra, valga la redundancia, en griego viene de logos. Muchos lo habrán escuchado. Y logos significa discurso, una frase, un mensaje, y tiene bastante significado más. Pero quiero que se quede con estos significados. Logo, la palabra, discurso, frase o mensaje. Pero también significa la habilidad de hablar. Hermano, me tocó. Porque yo no me callo nunca en la casa. No estoy hablando de esa habilidad de hablar. No estoy hablando de esa habilidad de hablar y no quedarse callado. O cuando alguien te dice algo, no me quedo callado, atento y me enfrento y lo confronto. No estoy hablando de esa habilidad de hablar. Sino estoy hablando de la habilidad de hablar, de poder entregar un mensaje que proviene de parte de Dios. Antes de avanzar, nada puede venir que no sea como la palabra de Dios. Que no sea la palabra de Dios y que no sea como está escrito en la palabra de Dios. No puede venir otra revelación. Escúchalo bien, iglesia. Si alguien te está diciendo otro mensaje que dice la palabra de Dios, sea anatema. Si venga un predicador, un falso profeta, un ángel del cielo, sea maldito. Porque nadie puede venir a hablar otro mensaje que el que ya está escrito en Hechos 66 de la Biblia. Cuando hablamos del don de palabra de sabiduría, hablamos de la habilidad de hablar, pero de la palabra de Dios. Y la palabra sabiduría también viene del griego sofía, y que significa inteligencia amplia y completa. ¿Alguien se llama Sofía? Hermoso nombre, porque significa una inteligencia amplia y completa. No me diga. Quizá usted puede decir, yo conozco a Sofía, pero le va mal en el colegio. No, pero la palabra sabiduría viene del griego sofía, que significa inteligencia amplia y completa. Y también significa la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. Don de palabra de sabiduría significa el don de entregar un discurso, un mensaje, teniendo una capacidad muy exponente de hablar, con mucha inteligencia y también amplia y completa. Es un hombre o mujer sabio, pero que proviene de parte de Dios. Amén. Siga avanzando, por favor. La palabra de sabiduría es cuando un hermano o hermana es usado por el Espíritu Santo para hablar en forma correcta y certera ante una situación, problema o necesidad de una persona, trayendo a su vida paz, conformidad y fe. Hay hermanos que están muy afligidos muchas veces. Van al psicólogo, el psicólogo no lo entiende. No les puede dar esa palabra correcta. Van donde los tíos, tías, abuelos, y nadie le puede dar una palabra correcta, una palabra sabia. Llega un momento en la iglesia, hay un hermano que Dios lo usa, una hermana que Dios la usa en palabra de sabiduría, y Dios le habla a ese hermano, hermana, dile esto a esta hija. Bendito Dios. Y va ese hermano o hermana y le dice, esto es para ti, tan. Sin saber su situación, sin saber su problema, no le está profetizando. No le cuidado, no le está profetizando, sino le está entregando un mensaje que proviene de Dios en forma sabia, correcta. Lo que Dios quiere para que esa persona se levante. Se va el hermano o hermana. Y a los días vemos que aquel joven o señorita se levantó, fue restaurada, pasó aquí adelante y dijo, ¿saben, hermano? Un día Dios me habló. Un hermano o hermana me entregó un mensaje y era lo que yo necesitaba. Me habían dicho de todas maneras, pero no lo podía entender, no lo podía comprender. Pero me dijeron, fue suficiente, 5 palabras y llenó mi vida, me restauró. No podía comer, no me podía levantar, pero eso me animó. ¿Por qué? Porque esa palabra de sabiduría que usó ese hermano o hermana fue en el momento correcto y Dios le entregó esa revelación para entregar esa palabra correcta para aquella persona. Es una palabra de sabiduría. Hay predicadores que exponen la
restaurada, es levantada, es sostenida. Y las personas dicen, me gusta cuando predica la hermana tanto, el hermano tanto, porque puedo entenderlo. Bendito a Dios. Oh, pero cuando el otro predica, la otra predica, no le entiendo nada, es como que rebota todo, no lo sé, no lo puedo entender. Porque Dios sí está usando a los predicadores con palabras de sabiduría. No lo saben, pero sí Dios lo usa con las palabras correctas, justas y precisas. Porque las personas llegan diciendo, yo vengo a buscar una palabra tuya, Señor. Y están sentados y Dios le entrega una palabra, un mensaje, un logo a aquella persona, un rema de parte de Dios específico para aquella persona, diciendo, el Señor me levantó y me restauró a través del predicador y de la predicadora. Oh, Dios me habló, me alentó y puedo seguir avanzando. Bendito es tu nombre, Señor. Palabra de sabiduría. Amén. Segundo lugar, la palabra de sabiduría es útil para solucionar problemas en la vida del creyente, una familia o congregación. Hermanos, necesito oración porque necesito hacer una compra de un terreno y no sé qué hacer. Es una decisión difícil. Necesito comprar el terreno, pero es una decisión tan difícil. Quiero hacerlo, pero también tengo miedo de no hacerlo. Y queda la duda y pide oración y comienzan a orar los hermanos, y el Señor revela una palabra de sabiduría para una situación problemática de un hermano o hermana. El Señor le habla a aquella persona a través de la obra del Espíritu Santo, le dice, dile que sí invierta, porque el negocio sí es seguro. Dios sí quiere bendecir a la iglesia y prosperar a la iglesia, pero muchos errores han cometido muchos comprando autos, vehículos, y han salido perdiendo muchas veces. El auto muchas veces sale imperfecto, defectuoso, o de repente lo tiene una semana y se lo robaron. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Le dijiste a Dios? Hermano, necesito hacer un viaje y yo necesito la dirección del Señor. Sí, aprende a pedir la dirección. Amén. Aprende a que Dios te dé palabra de sabiduría. Puede venir directamente a tu vida, pero también puede hacerla a través del predicador o a través de un hermano, un joven. Hasta un niño Dios puede usar para entregarte el mensaje correcto, una palabra sabia de parte de Dios. En tercer lugar, Génesis 41:16, que es lo que dice la palabra de Dios. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Hubo una sequía tremenda en tiempo de Faraón en Egipto. Y Faraón tuvo un gran y tremendo sueño que venía de parte de Dios. Todo tenía un propósito para sacar y levantar y restaurar a José, pero Dios le entregó un sueño. Ni los magos, ni los astrólogos, ni los filósofos, ni los brujos, ni hechiceros pudieron darle la interpretación del sueño a Faraón. Hasta que llegó un momento en que un copero recordó que había un joven en la cárcel que había interpretado el sueño. Y es ahí cuando fueron y llamaron y trajeron a José. Y José, al escuchar el sueño, lo primero que hace, le dice, no está en mí, Dios es el que da la respuesta propicia. La palabra de sabiduría viene de parte de Dios. Fíjese, un hombre en una situación de cárcel, sabía que después lo iban a tirar a la cárcel, quizás no lo sabía lo que venía a madre, pero Dios tenía proyecto y propósito. Amén. Amén. Él escuchó el sueño de la vaca gorda, los 7 años de vaca gorda y vaca flaca. Usted recuerda la historia. Y después de la espiga bonita, después espigas raquíticas que se lograban y comían a la otra. Él le dio la interpretación que venían 7 años de abundancia y 7 años de sequía. El mundo no puede entender, pero Dios es el que da la revelación y revela el misterio. Lo que hay en tu vida, Dios te puede dar una palabra de sabiduría para fortalecerte, para darte solución. Necesitamos una palabra de sabiduría cuando estamos orando. Voy a irme a los extremos. Raptaron a una persona y necesitamos saber, Señor, ¿dónde está? Es ahí cuando la iglesia comienza a orar. Lo que sucedió cuando estaban
Pedro encarcelado, la iglesia se sumió en la oración. Amén. Y Dios intervino milagrosamente. Amén. Y esa vez sí, cuando un ejemplo tan drástico, cuando rapta a una persona y yo comenzamos a orar y Dios da una palabra de sabiduría diciendo, allí en ese lugar está. Vayan a buscarlo y lleven policía, lleven autoridad. En ese lugar está palabra de sabiduría. Lo que yo no veo, Dios lo ve. Lo que yo no puedo entender, Dios lo revela. Lo que yo muchas veces no sé qué decisión tomar, Dios te da la decisión correcta en la palabra de sabiduría. 41:28 dice, y esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer y lo que ha mostrado a Faraón. Daniel 1:17-20 dice, y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. No voy a hablar de toda la historia, pero es mucho, porque es mucho. Pero Dios dice que cuando llegó el cautiverio, los llevaron a Babilonia, habían 4 jóvenes, muchachos. Se calcula que entre 14 a 21 años aproximadamente eran niños. Pero ellos se propusieron no contaminarse y no dejar de lado la lealtad que tenían a Dios. Esto es lo que le falta a la iglesia, lealtad. Lealtad, y no contaminarse. Y dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. No tenían entendimiento antes, pero en ese momento dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia, les dio palabra de sabiduría, porque eso no era normal. Eran jóvenes muy sabios en todas las letras y ciencia. Y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y Daniel 2:17-19 dice, lo quiero buscar, Daniel 2:17-19 dice, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, que eran sus compañeros. Ocurrió una situación gravísima. Mire, lo de Faraón era suave, por decirlo de alguna manera, pero a Nabucodonosor era extremadamente complicado lo que el rey pedía. Los asirios sí sabían cómo hacer sufrir a los cuerpos humanos, no digo ser humano, a los cuerpos humanos. Se habla que ellos sumergían a las personas, los cautivos, en sal para después despellejarlos vivos, con descuartizamiento y situaciones tan aberrantes para hacerlos sufrir hasta el final. Y dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, pero él no se acordaba del sueño. Mire qué complicado. Amén. Y quería la interpretación del sueño de lo que no se acordaba, y que quería que se lo dijera su astrólogo, su mago, su hechicero. Y llegaron todos, excepto Daniel. Si ustedes, estoy resumiendo la historia. Y llegaron todos y le dijeron, ya, pero rey, sí, pero díganos usted el sueño. Y que por eso le estoy diciendo que no me acuerdo. Oiga, hermano, ¿cómo estaría usted? ¿Cómo estaría el hermano José Luis, que le cambiamos el nombre, ahora se llama Daniel? ¿Cómo estaría Daniel? ¿Cómo estaríamos nosotros en una situación tan terrible como esta, que lo llamara el rey, sabiendo todo lo que hemos visto, lo que le pasara a todas las personas, y que el rey nos diga, yo necesito conocer el sueño y su interpretación? Y dice la palabra de Dios que hicieron saber también a Daniel lo que sucedía, porque el rey se enojó tanto que mandó a matar a todos, astrólogos, filósofos, de los que sabían letras, ciencia, a todo aquello que tenían conocimiento. No hizo distinción de nadie, los mandó a matar a todos. Y llegó oído a Daniel, y dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Dice que Daniel fue luego a su casa e hizo saber a sus compañeros, a los 3 jóvenes, y dice que para que pidiesen, mire, escuche bien, pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19 de Daniel capítulo 2 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén, Señor mi Dios.
Cuando tú buscas al Señor, Dios da revelación y da palabra de sabiduría. Porque no tan solo le entregó, le fue revelado el sueño, sino que también le dio la interpretación del sueño. Y créeme que la imagen que vio Nabucodonosor era una estatua gigante. Ni yo me podría haber imaginado que significaban periodos de gobernación mundial. No lo pudiera, no me alcanzaría mi cerebro para entender lo que significaba ese sueño. Pero Dios se lo descubrió a Daniel. Amén. El mundo no puede, pero sí, la iglesia con Dios sí. Amén. La iglesia no está sola. Gracias, bendito. Mire qué hermoso el don de palabra de sabiduría para la iglesia. La iglesia lo necesita con urgencia. Amén. Hay muchas situaciones que muchas veces estamos viviendo. La palabra de sabiduría está para dar, entregar una palabra correcta, certera en el momento correcto y preciso. Siga avanzando, por favor. La palabra de sabiduría no es tan solo el conocimiento o la información que yo poseo, sino en cómo se expone o se enseña. Aquellos hombres podrían tener el conocimiento, pero si no lo exponen bien, no lo enseñan bien, en vano es la palabra de sabiduría. Dios puede darte un don a ti de palabra de sabiduría, pero si tú no entregas la palabra que Dios te dio para el hermano o la hermana, en vano está ese don. Debes obedecer. Debes obedecer, entregar. Oh, mi Dios amado. Hermano, ¿y qué pasa si es una palabra muy fuerte? ¿Debo decirla delante de la iglesia? No, nuestro Dios es un Dios de orden. Amén, 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 así es. Dios no quiere avergonzar. Amén. Cuando nosotros vemos la situación de David, cuando él pecó delante de Dios y quiso tapar y retapar su pecado, Dios insta a Natán y le habla diciendo que entrega un mensaje fuerte a David. Natán le dijo: Señor, si yo hablo con él me va a matar. Era un hombre de ira, de guerra, aunque se constreñía en su corazón. No hay como mi siervo David, pero era un hombre muy fuerte de carácter, porque era de guerra. Y él le cuenta la historia. Yo creo que no había nadie más. Cuando nosotros leemos la Biblia, no creo que haya nadie más, sino que Natán y David estaban solitos, y él le cuenta la historia. Había un hombre que tenía una pequeña corderita, Así es, Señor. y la cuidaba y la amaba tanto, y la acariciaba y comían juntos, y se gozaba con su corderita. Y vinieron otros tipos, otras personas, y no comieron ninguna otra oveja, y se comieron su corderita. Dice que David, al escuchar la historia, se encendió en ira. Sí, amén. El tal es digno de muerte. Y viene la palabra del Señor. Así dice el Señor. Aleluya. Y lo confronta David. Pero no para avergonzarlo, sino que le dice: ese es tu pecado, David. Aleluya. Se lo confronta y le dice: mira, esto es lo que está. Dice que David no pudo hacer nada, porque cuando se confronta el pecado, y no lo hizo públicamente, sino que lo confrontó. David estaba solo con su pecado, mirándolo. Cuando Natán le dijo: estas palabras no es así, dice el Señor, ya David tembló de una manera, me imagino, cayó a tierra, se humilló, se quebrantó diciendo: el pecado, el pecado, el pecado. Sí, amado Dios, sí, Señor. Falta palabra de sabiduría. Amén. Cuando Dios usa los dones, no es para avergonzar a la iglesia, ni para que los publique, para que todo sepa, o para que lo informe por Facebook, WhatsApp, o mira lo que dice el hermano, que tengo una nueva. No, iglesia. Si Dios una vez te da una palabra de sabiduría, es para que tú lo guardes en silencio, para edificar a los hermanos. Y si hay una palabra fuerte, para que esas personas puedan ser restauradas y salgan de su camino, de su mal camino, sean líderes, sean sus líderes, o sean hasta el último, hasta el que hace la cena. Pero todos estamos dentro de la misma línea. Nadie se escapa. Aleluya. Nadie se escapa. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Esto, pues, la palabra de sabiduría no es tan solo el conocimiento, la información que yo poseo, sino es cómo se expone o se enseña. Esto ocurre cuando el Señor predicaron la verdad bíblica, el oyente se siente impactado por poder entender y comprender de una forma sencilla la palabra de Dios. Qué lindo muchas veces escuchar a predicadores, hermanos o hermanas,
evangelistas cuando entregan un mensaje, como yo le decía en delante, no tan con tanta oratoria, pero comienzan a entregar y uno se siente satisfecho, se siente contento, liviano, diciendo qué hermosa fue la palabra de Dios. Se me quedó en mi cerebro, la pude entender, la pude comprender, porque Dios lo usó con palabras de sabiduría para tu vida. Lucas 4:32, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando Jesús enseñaba a las multitudes? Dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Jesús, después de haber enseñado, después del sermón del monte, cuando le hablaba, oíste decir, oíste o escuchaste alguna vez, pero yo tengo algo mejor para usted. Amén, Señor. Perdonar los unos a los otros. Ya no es el ojo por ojo y diente por diente, no, ahora el amor, la base del evangelio. Y dice la palabra de Dios que se admiraban del conocimiento de la doctrina, porque Dios le dio don de palabra de sabiduría. Espíritu de sabiduría estaba sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios quiere darte palabra de sabiduría. No eres la excepción, pero hay que anhelarlo. Pablo dice, anhelen los dones mejores, lo que edifique más al iglesia. Siga avanzando, ya estoy terminando. Este don describe a una persona que puede entender y hablar la verdad bíblica, aplicándola en toda situación. Hechos 4:13, Pedro y Juan, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran pescadores, eran sin letra, eran de lo más bajo, eran del vulgo, no tenían esa capacidad quizá para haber sido amaestrados por Gamaliel, que era un gran exponente de aquel tiempo. Pero estuvieron con el gran maestro, con Jesús. Amén. Y le reconocían que estuvieron con Jesús. Y se admiraban, amado hermano, y se maravillaban y le reconocían. Porque eso habla de la palabra de sabiduría que viene de la persona. Porque aún los fariseos y saduceos eran impactados porque les tocaba adentro, aunque no querían aceptar, pero sí le golpeaba fuerte a su vida. La verdad los quebrantaba, la verdad la hacía, pero su orgullo, su prepotencia no lo dejaba aceptar. Lucas 20:25, miren cómo vemos la palabra de sabiduría. Cuando los fariseos querían sorprender a Jesús en algo y le dicen, Señor, ¿daremos tributo a César? Sí. ¿Te imaginas que te hubiesen preguntado a ti? Usted le hubiese dicho, claro que hay que darle plata, o cómo se te ocurre, tenemos que darle si esto le pertenece. Pero Jesús fue más allá con una palabra de sabiduría, palabra de conocimiento que viene de Dios. Da a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. No provocó conflicto, no provoca nada, al contrario provocó vergüenza en los que preguntaban, dejó satisfecho a todos y los maravilló a todos diciendo, ¡ay, qué tremenda sabiduría! Porque es nuestro Dios sabiduría, palabra de sabiduría. ¿Qué falta palabra de sabiduría muchas veces cuando estás conversando en la mesa con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? Cuando quieras muchas veces confrontar a tu esposa, muchas veces con palabras prepotentes, acuérdate de este mensaje, palabra de sabiduría, Señor. Dame palabra de sabiduría para hablar con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo. Créeme, evitarás conflictos, evitarás tantas situaciones, pero tiene que venir palabra de sabiduría de parte de Dios diciendo, Señor, dame la sabiduría que viene de ti para yo poder hablar. Primera de Samuel 17:45 al 47. Con esto ya estoy terminando. David se enfrenta a Goliat. Y hay unas frases éticas. Y todos recordamos la historia cuando se enfrenta David con Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada. Escucha bien cómo habla David, porque esto no lo habla cualquier hombre. Un hombre natural, un hombre común y corriente no lo habla, sino alguien que ha sido ungido, donde mora el Espíritu Santo. Mire, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre
Y daré hoy los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Cuando yo leo este texto, esto no lo habla un hombre común, lo habla un hombre donde reposa la presencia de Dios. Por eso comienza a hablar con palabras de Dios en tu vida. Yo no hablo naturalmente, habla a través de la palabra de Dios. Recuerda su promesa cuando esté orando y dile: Señor, tú eres Jehová mi pastor y nada me faltará. Bendito es su nombre, mi Dios santo. Siga avanzando, por favor. Termino diciendo lo siguiente. Con urgencia la iglesia de Cristo debe anhelar la manifestación del Espíritu Santo. La exhibición, la garantía, la señal de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está con nosotros y está con la iglesia. En el don de palabra de sabiduría. Relato el texto de Hechos 6, 8, 10, donde se manifiesta fuertemente un hombre llamado Esteban. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nótese, Esteban solamente era diácono, ni siquiera era un apóstol. Amén. Pero creo firmemente que era un hombre entregado a la oración, al ayuno. Caminaba sobre su vida. A la iglesia le falta orar. Versículo 9. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene. Mire, fíjese, se juntaron. Y de Alejandría, de Cilicia y de Asia había una gran multitud contra él, disputando con Esteban. Era uno solo. Uno solo contra muchos disputando. Pero el versículo 10 dice: pero no podían resistir, escuche bien, la sabiduría, palabra de sabiduría, y al Espíritu, está en mayúscula Espíritu, con que hablaba. Gloria a Dios. Porque en ese momento, para tapar la boca de aquellos leones que querían devorarlo, la palabra de Dios, palabra de sabiduría, daba fuerte donde más le dolía. Él se encargaba de darle, cerrarle, y no hallaban qué hacer, desesperados. Con urgencia la iglesia debe aprender y entender que necesitamos el don de palabra de sabiduría. Este don aún está vigente para la iglesia. El que lo quiere puede pedirlo al Señor. El que lo anhela, Dios se lo va a dar. Amén. Mi Dios. Póngase de pie, por favor. Bendito es su nombre.